Buenos días, mi nombre es Laura Fernández y soy asesora técnica docente de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas de la Acción Clave 1. Voy a continuar con la sesión informativa en este formato virtual sobre la herramienta Mobility Tool. Los aspectos que se van a abordar en esta presentación son los siguientes. En primer lugar, ¿qué es Mobility Tool y para qué sirve? Las características más importantes de la herramienta. A continuación, cuándo podéis acceder a ella y cómo podéis hacerlo. Y por último, qué gestiones se deben realizar en la herramienta y algunos aspectos que son importantes y que debéis tener en cuenta. El primero de los puntos es ¿qué es Mobility Tool? Mobility Tool es un sistema de información que lo que permite es gestionar un proyecto Erasmus. Es una herramienta que está diseñada y mantenida por la Comisión Europea. A través de ella se accede y se completa toda la información sobre los proyectos, información que hace referencia a los participantes, al presupuesto y a los informes. Además, permite que las organizaciones beneficiarias gestionen las movilidades de una manera coherente y pertinente. Es importante revisar y actualizar la Mobility Tool porque la gestión del proyecto y su contenido es responsabilidad de los usuarios de la organización beneficiaria. Esta obligatoriedad en el uso, al menos una vez al mes, se establece en el artículo I 9.1 del Convenio de Subvención. La Agencia Nacional también tiene acceso a Mobility Tool para realizar tareas de seguimiento y de validación. El segundo de los puntos es cuándo acceder a Mobility Tool. Para poder acceder se deben de dar tres requisitos. En primer lugar, que el convenio de subvención esté firmado por ambas partes, por parte de la Agencia Nacional y por parte de la organización beneficiaria. Una vez que la Agencia Nacional ha recibido el convenio de subvención firmado, lo dará de alta en Mobility Tool. Y por último, una cuenta en EULogin, creada por parte del representante legal y de la persona de contacto. Una vez que se ha dado de alta el proyecto, se recibirán dos correos. Por un lado, un correo por parte de Mobility Tool donde aparecen instrucciones para la persona de contacto. Además, otro correo informativo por parte del SEPIE. A través de cualquiera de los dos, pinchando en el link que aparece, tendrán acceso automáticamente a sus proyectos en Mobility Tool. La Mobility Tool remite a la web de EULogin para autenticar al usuario. Bueno, ¿cómo podemos acceder a la Mobility Tool? Para poder acceder, además de a través del link que aparece en los correos, podemos hacerlo a través de la página web del SEPIE, entrando en el menú principal en Educación Escolar o en Educación de Personas Adultas y accediendo a documentos de interés. Ahí tenéis un link donde podéis pinchar y os dará acceso a Mobility Tool. Por otro lado, a través de la página web de la Comisión Europea, en el enlace que aparece en esta diapositiva. Ambas opciones le redirigen a la página de acceso de EULogin para realizar la autenticación, que es esta página que aparece aquí. Se puede acceder a través de ambas cuentas, la cuenta del representante legal y la cuenta de la persona de contacto. Si no disponemos de cuenta EULogin, se puede crear en ese momento, pinchando en el enlace de crear cuenta y completando con los datos referidos al nombre, los apellidos y el correo electrónico. Es importante que esta dirección de correo electrónico sea la misma que aparece en la notificación de acceso recibida por correo. Tendremos que crear una contraseña en ese momento, que en caso de pérdida se puede regenerar, pulsando en el enlace. El SEPIE no tiene acceso a las contraseñas, por lo tanto, si perdemos la nuestra, tendremos que regenerarla. Un error frecuente es intentar acceder a Mobility Tool con un email que no es el del representante legal o el de la persona de contacto. Es importante que comprobemos que la dirección que hemos notificado a la Agencia Nacional sea la misma. En caso contrario, debemos notificar que hay un error.
Una vez que hemos accedido a la herramienta con nuestro usuario y contraseña de uLogin, se muestra una ventana donde aparecen los proyectos asociados a esa cuenta. Si tenemos varios proyectos, tenemos que seleccionar al que queremos acceder. Una vez que hemos accedido a ese proyecto, tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, revisar los datos de la persona de contacto, de las organizaciones, las movilidades. En segundo lugar, gestionar y hacer un seguimiento del proyecto. Y por último, completar el informe final. La primera de las tareas que debemos hacer es revisar que los datos que se han introducido sean los correctos. Si hubiese algún dato incorrecto, es importante que lo pongamos en notificación de la Agencia Nacional a través de la cuenta mobilitytool@sepie.es. En esta pantalla inicial aparecen las secciones de nuestro proyecto que debemos comprobar. Están recogidas en la parte central de la pantalla. Lo primero que comprobaremos son los datos del proyecto. En la sección de detalles, ahí se recoge el contexto, donde encontramos el tipo de acción clave y las fechas, la información del proyecto relativa al nombre, la organización beneficiaria, el acceso y el histórico. Y además, en detalles, tenemos una segunda pestaña que dice registro del proyecto. Este registro del proyecto es un historial de accesos a la herramienta y las acciones que se han realizado en cada acceso. La siguiente pestaña que debemos comprobar y gestionar es la relativa a las organizaciones. En esta aparecen las organizaciones que están registradas en la solicitud inicial o las que vayamos incluyendo nosotros. La herramienta nos recoge los datos más importantes, como son el número o ID en caso de tenerlo, la función que tiene esa organización dentro del proyecto, si es un cobeneficiario, si es un socio, el país, la ciudad, si es un organismo público, etc. Estos datos los tenemos recogidos en la pantalla inicial, pero podemos acceder a todos pinchando sobre la organización. Se nos abrirá una pantalla nueva, donde aparecerán todos los datos que se tienen de esa organización. Y podemos editarlos. Pulsaremos en el icono del lápiz y se abrirá una nueva pantalla donde podremos algunos de los datos editarlos. También podemos eliminarlos pulsando en el icono de la papelera. Por defecto, los datos de la organización beneficiaria no se pueden eliminar ni modificar. Si queremos tener un registro externo de estos datos, podemos exportarlos a un archivo PDF, a un Excel o CSV. Además, podemos crear nuevas organizaciones pulsando en el icono de la parte derecha, donde pone Crear. Además, hay una barra de búsqueda que nos permite encontrar rápidamente la información. Si queremos crear una organización nueva, pulsaremos, como hemos dicho, en el botón de Crear de la derecha. Nos remitirá a esta pantalla, en la que tendremos que completar los datos de la misma, de la organización nueva. Una organización se puede crear sin código o ID y en este caso nos pedirá que completemos de manera manual algunos de los datos. La siguiente pestaña que debemos conocer es la de contactos, que también tenemos que revisar y gestionar. Los datos que aparecen aquí son los que se han registrado también en la solicitud inicial y debemos comprobar que son los correctos. Además, podemos modificarlos pinchando en el icono del lápiz en el menú inicial. Como pasaba anteriormente, por defecto el representante legal solo tiene permiso de lectura y no se pueden modificar sus datos. Si deseamos hacer algún cambio, podemos hacerlo informando previamente a la Agencia Nacional. Además, podemos crear más contactos pulsando en el botón situado arriba a la derecha, el botón de Crear. Este botón de Crear nos remite a esta pantalla en la que tenemos que completar la información correspondiente al nuevo contacto y donde podemos editar los permisos que queremos darle a este contacto. La siguiente pestaña es la de movilidades. Posiblemente es de las más importantes de nuestra Mobility Tool. En ella se introducen todos los datos relativos a las movilidades que vamos a realizar, en cuanto a los participantes que las realizan, el tipo de movilidad que es, los destinos y el presupuesto. En la pantalla inicial nos aparecen recogidas todas las movilidades con la información más importante de cada una de ellas. Podemos copiar las movilidades, editarlas o borrar la información
pulsando en los iconos correspondientes que aparecen a la derecha de la pantalla. Si queremos buscar una movilidad en concreto, podemos teclear el nombre del participante en la barra y darle a la búsqueda. De este modo, si tenemos muchas movilidades, podemos encontrar y gestionar rápidamente la que estamos necesitando. Los datos de las movilidades, tanto a nivel individual como en conjuntos, también se pueden exportar y crear archivos PDF, Excel o CSV. Al pinchar sobre alguna de ellas y clicar en el botón de vista, se nos abre una ventana donde aparece toda la información relativa a esa movilidad, los datos de ese participante, el tipo de movilidad, el destino, el presupuesto y la duración. Al concluir la movilidad y registrarla en la herramienta, se le solicitará el informe y la acreditación de esa movilidad a cada participante. Podemos crear movilidades nuevas pulsando en el botón de crear situado arriba a la derecha y exportar también el informe del participante. Al crear una movilidad nueva nos remite a esta pantalla, donde tendremos que ir introduciendo toda la información que la herramienta nos va pidiendo, el tipo de movilidad que es, los datos del participante, etc. La herramienta se va desplazando por cada uno de los apartados que hay que completar. Todos ellos deben estar validados con un tic. Es importante revisar el correo electrónico del participante, porque será el que reciba el email con el cuestionario final una vez que haya concluido la movilidad correspondiente. Como responsables es importante hacer un seguimiento de los cuestionarios de los participantes. Se enviarán a ellos a su email al finalizar cada movilidad, como ya se ha mencionado, y su realización y envío son obligatorios, como recoge el convenio de subvención en el anexo 3. Por lo tanto, como responsables en Mobility Tool debemos comprobar que los cuestionarios de los participantes se generan correctamente, comprobar que los participantes de las movilidades envían los cuestionarios a tiempo y reenviar, en caso necesario, la solicitud del cuestionario. La siguiente pestaña es la relativa al presupuesto que se ha concedido a la organización beneficiaria. En ella podemos encontrar el presupuesto total del proyecto y los gastos que se van declarando en la Mobility Tool. Este presupuesto viene desglosado por el tipo de actividad y puede o no coincidir con lo que se haya pedido en la solicitud. Esta información se irá actualizando según se vayan completando y registrando las movilidades. Por último, la última pestaña de la Mobility Tool corresponde a los informes. Los informes se generan al completar y revalidar las movilidades. Si la movilidad está en borrador, no se generará el informe. El informe se genera una vez se hayan rellenado todos los datos de la movilidad. Para completar este informe correctamente y lo relativo al presupuesto, recibiréis una formación específica. Además de esta introducción a la herramienta, hay documentación y guías sobre la Mobility Tool que están publicadas y que están recogidas en la página web del SEPIE y que podéis revisar. Si tras la consulta de estos documentos surgiera algún problema o alguna duda, se puede contactar a través del correo mobilitytool@sepie.es, incluyendo el número de convenio en esa consulta. Otro aspecto importante que debéis tener en cuenta es el registro de casos de fuerza mayor afectados por la COVID-19. Si alguna de las movilidades programadas se ha visto afectada por la pandemia mundial provocada por el coronavirus, deberá reflejarse tanto en Mobility Tool como en el informe final del proyecto. Aquellas movilidades que se hayan interrumpido durante su desarrollo o que se hayan cancelado antes de su realización y que hayan incurrido en algún gasto que no se haya podido recuperar hasta la fecha de cierre del informe final del proyecto, deberán declararse en Mobility Tool, señalando las casillas de fuerza mayor y COVID-19 affected. Para ambos casos hay que dar de alta la movilidad con los datos requeridos y marcar ambas casillas. En el caso de que se reintegren los gastos anteriores por parte de los proveedores o aseguradoras en fechas posteriores a la presentación del informe final del proyecto, se podrá considerar alguna de las siguientes opciones. 1. Utilizar ese
ese dinero para actividades relacionadas con el proyecto, como pueda ser la difusión del mismo, trabajos con el alumnado, etc. O 2, notificar al SEPI el interés de devolución de los fondos recuperados. En el caso de declarar gastos excepcionales, se deberán detallar estos gastos, por el tipo de gasto que es, la cuantía, etc., en el campo Explicaciones de fuerza mayor. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.